Buenas noches, ¿cómo están mis hermanos en la iglesia? ¿Cómo se sienten? También los saludo a todas las personas y hermanos que nos ven alrededor del mundo. Hoy día es el sábado, víspera de la Pascua del 2020. Realmente esta es una Pascua totalmente diferente de todas las que he vivido en los 63 años que tengo. Nunca hemos visto algo así. Por eso le urjo y le pido al pueblo del Señor que tengan a todos sus hermanos, sus familias en oración, intercediendo por cada uno de ustedes, de nosotros, como así lo hacemos nosotros también. Estamos viviendo tiempos que nunca hemos visto. Trato de buscar en los libros cosas así, pero no las encuentro. Estas son las señales del fin. Es como dice, la tierra sufre dolores de parto hasta que el Señor venga. Y no tengan por tardanza la venida del Señor, porque va a ser un momento de alegría, de transformación, de por siempre estar con Él eternamente. Y hoy día, si no sabes cómo hacerlo, escúchame hasta el final de nuestra enseñanza y entrega tu corazón al Señor, porque Él te ama, nos ama a todos por amor, vino a morir por nosotros. Hoy día vamos a hablar una de las preguntas que todo el mundo hace y voy a tratar de responderla. ¿Por qué Jesús se hizo carne? Y lo encontramos, antes que comencemos, vamos a orar, pero lo encontramos algunas de las respuestas, vamos a ver en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1. Vamos a ver 2 o 3 versículos, pero quiero hacer un análisis de uno solo de ellos. Bien así, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a ir delante del Señor para pedirle que nos unja y nos dé el Espíritu Santo cómo hacer esta lección. Padre, te doy gracias por estar nuevamente delante de tu presencia, hablando de tu palabra, leyendo tu palabra, meditando en tu palabra. Y te pedimos, Padre, que sea el Espíritu Santo el que nos revele al oidor, que le haga oír con el oído espiritual. Al que vea también con el ojo espiritual. Y que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe las cosas que son tuyas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. En Juan capítulo 1, vamos a leer el verso 14 primero, luego vamos a leer Juan capítulo 1, verso 1 y luego el verso 18. Vamos a tratar de tener un análisis en el verso 14, pero vamos a leerlo así. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el verso 1 vemos que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el versículo 18, en el mismo Juan, capítulo 1, verso 18, dice, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a hacer un pequeño análisis antes de comenzar a tratar de responder esta pregunta. ¿Por qué Jesús vino en la carne? Pero vamos a hablar de ese verso 14 que nos habla de la residencia del Señor Jesús. Es el gran texto de encarnación de Jesucristo. Habla de su venida a la tierra para residir entre la humanidad. Se fue hecho carne. El verbo fue hecho carne. Ese medio de residencia es un gran misterio, pero habla de la naturaleza del Señor Jesucristo. Él era todo Dios, verbo.
Y era todo hombre, carne, humanidad. Era la deidad en forma humana. También vamos a hablar que habitó entre nosotros. En el verso 14 dice, y habitó entre nosotros. La palabra traducida habitar significa tienda de campaña o tabernáculo. Y el tabernáculo en el desierto, en los tiempos de Moisés, era una tipificación del Señor Jesús. Era un gran tipo de Cristo con ellos. En este capítulo, incidentalmente, tenemos 3 tipificaciones del Señor Jesús. En el primer capítulo de Juan, van a ver que es el santuario, o sea, el tabernáculo. Lo vemos acá en el verso 14, habitó. Allá por el verso 29, Juan le llama a él, es el cordero que quita el pecado del mundo. Entre sus ovejas, el cordero. Y para sorpresa de algunos, también la tipificación de Jesús son los escalones de esa escalera celestial, que está en el verso 51, Juan 1, y le dice, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esos son escalones. Cristo vino al mundo esta primera vez, para revelar a Dios. Eso lo dice en el verso 18. Y redimir al pecador. En Timoteo, 1 Timoteo 1:15, Pablo nos dice que Cristo, Jesús, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vamos a ver que también nos pide este verso 14 que nos fijemos, meditemos, observemos. Y la palabra dice acá, y vimos su gloria y gloria como del unigénito, significa una contemplación continua, no una mirada casual, sino un estudio serio, con devoción de ese Cristo Jesús, a través de una contemplación diligente, constantemente. Y vimos su gloria y gloria como del unigénito. Después de que Dios nos haya dado una manifestación tan maravillosa de sí mismo en Cristo, lo menos que podemos hacer es contemplarlo constantemente, verlo. Esto también equivale a aquella palabra que le dijo a Josué, que meditara en la palabra día y noche. Es una experiencia que debe traerte deleite, de poderlo ver, de poderlo contemplar. También vamos a hablar un poquito de la forma de esa residencia, cómo Cristo se mostró a la humanidad. Se mostró lleno de gracia y de verdad. Lo voy a leer acá. Lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Lo he dicho tantas veces. La gracia habla de la calidez, de devoción, de ayuda del Evangelio. La verdad habla de sabiduría, de doctrina, de santidad, de Sinaí, donde fue dado la ley, de la misma ley. Y el hombre tiene que ser fuerte en las dos. Pero el ser humano o se vuelca a uno o se va al otro. El Señor dice que era lleno de gracia y de verdad, tenía un equilibrio tremendo. Y le digo a usted, hoy día la gracia la necesitamos las dos y la verdad también. Gracia, las dos la necesitamos. No queremos ser como esas que se desvían o esos apóstatas que hacen que la benevolencia de Dios sea preeminente y la santidad de Dios incidental. ¿Y qué es lo que pasa? Que ocurre que la gente dice, si vos vas a estar en el cielo, yo no quiero estar allí. Tampoco queremos, y yo
no me inclino a querer que sea una verdad con truenos, con relámpagos, como era en Sinaí, que el que tocaba el monte moría. Porque ¿qué es lo que pasa? Que la santidad de Dios entonces hacemos que haga un eclipse de la gracia de Dios y quita a cualquiera la esperanza de ir al cielo, de creer en Él, de recibirlo. Y quiero dejarlo bien claro, el Evangelio es verdad y gracia. Es verdad que inculpa al pecador, pero gracia en que invita a los pecadores. Es gracia porque ofrece perdón, verdad porque requiere calvario. Verdad porque condena al pecador, pero la gracia elogia al Salvador. El salmista, allá por el Salmo 85, en el verso 10, dice: la misericordia, o sea, la gracia, y la verdad se encontraron. La justicia, o sea, la verdad, y la paz, o sea, la gracia, se besaron. Léalo esta noche. Hágase un estudio bíblico en ese salmo, donde usted puede encontrar la unión entre el verso Juan 1:14 y el Salmo 85, verso 10, que puedo ver que es lleno de gracia y de verdad. Pero la pregunta sigue: ¿por qué Jesús se hizo carne? Voy a responderlo, una de las respuestas: para redimir al hombre de sus pecados. En el capítulo, en hebreo, la carta de Pablo a los hebreos, en el capítulo 2, en el verso 17 al 18, dice así: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Lo que vemos acá en este verso es una redención sacerdotal. Esto amplía un poco más el hecho de la encarnación y la necesidad de un cuerpo humano para redimirnos a nosotros. La obra del Señor Jesucristo se compara a la de un sacerdote. El sacerdote debía presentar un sacrificio por los pecados del pueblo para apaciguar a Dios, y permitía que el pueblo tuviera redención. Pero Cristo mismo, Él se presentó como el sacrificio por el pecado. No es el sacerdote que los hebreos estaban acostumbrados a ver, porque ya Jesús lo dice, de aquel sacerdote que pasó por aquel que estaba herido en el camino y pasó de largo. Los judíos sabían que si era sacerdote seguramente era un sacerdocio arónico, y no le creían, no le tenían confianza. Pero Cristo no deja a los redimidos después de ser redimidos, sino que continúa ayudándolos cuando son tentados. La palabra traducida acá, es poderoso para socorrer, en nuestro texto implica tanto la aptitud como la voluntad de hacer algo por nosotros. Y es competente y listo para comprender a su pueblo. Y la pregunta sigue: ¿por qué Jesús se hizo carne? Para identificarse con la tentación del hombre. En Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él puede simpatizar, comprender, entender lo que pasamos nosotros, lo que pasan los creyentes, lo que pasa vos allí. Y es un sacerdote que califica para ser el mediador, pues Él se encarnó en nuestra semejanza, experimentó todo lo que
nosotros hemos experimentado o experimentamos el estrés, el dolor, la tentación. La idea es que Jesucristo realmente sufre cuando nosotros sufrimos está en este verso. Él sabe y sufre cuando nos enfermamos, cuando sufrimos pruebas, cuando nos enfrentamos a tentaciones, cuando caemos en pecado, cuando tenemos un accidente, cuando nos sentimos solos, cuando tenemos una sensación de vacío, cuando nos falta propósito, cuando perdemos a un ser querido, cuando estamos siendo afectados por sufrimiento, cuando nos falta el dinero, cuando nos falta de comer, cuando nos falta de vestir, cuando sufrimos persecución, cuando nos enfrentamos a la muerte. En 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará tentados más de lo que podéis resistir. ¿Cómo estaría que allí donde usted esté diga, pero fiel es Dios? Por allí cuando ando trabajando y hay dificultades digo, pero fiel es Dios. Cuando hay un revés, digo, pero fiel es Dios. Déjeme terminar el versículo. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Piénselo. No hay tentación que sea sobrehumana. No hay tentación que sea única. No hay tentación que esté más allá de la capacidad del hombre de soportarla. Y no hay tentación que sea aterradora en cualquier sentido de la palabra. La tentación ataca al creyente. Es común a todos los hombres. Todos los hombres se enfrentan al mismo tipo de tentación. Pero esto hay una maravillosa aspecto de esto. Hay algunos que ya han triunfado. Otros han caído, pero tienen la oportunidad de levantarse y salir y pedir perdón. Tienen esa energía que Dios les da para superarse. Esa es la puerta que estamos hablando, que les da cómo zafarse. Dios es fiel, limita la tentación. Dios sabe lo que podemos soportar y cuánto podemos soportar. Por lo tanto, Él limita cada tentación dentro de nuestros límites para que la podamos superar. ¿Cómo estaría que diga Dios es fiel? Dios es fiel. Pablo nos da una advertencia que dice que Dios puede capacitarnos para vencer la tentación si prestamos atención a su palabra. Nuevamente, otra vez la misma pregunta. ¿Por qué Jesús se hizo carne? Para mediar entre Dios y el hombre. En Hebreos 7:25 dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente. ¿Cómo gustaría que con un lapicito rojo la subraya la palabra perpetuamente? Voy a empezar de nuevo. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Semana pasada les dije, no es lo que tú haces, es lo que Él ha hecho. Y acá está, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese es Él, el Señor Jesús. Él salva por completo. El énfasis de este verso es que Él salva por completo para siempre, para todos los que ponen su fe en Él. Entienda, Él puede salvar para siempre. La base de esta salvación es completa y es la intercesión celestial de nuestro Señor Jesús todos los días. La palabra intercesión simplifica
reunirse, acercarse, apelar, hacer una petición. Eso es lo que Jesús está haciendo todos los días por usted y por mí. No se imaginen un Dios que anda con un martillo para matarlo, para golpearlo. Imagínense un Dios que está en comunión con el Hijo, totalmente de acuerdo en el plan de salvación. Quisiera que volvamos a repetirlo, por lo cual también puede salvar perpetuamente a las que por Él se acercan a Dios. En otras palabras, si usted se pone en la primera persona, puede decir, por lo cual puede también salvarme perpetuamente. Porque por Jesús o por Él me acerco a Dios. Si me ha escuchado hoy día, quisiera que me lo haga saber. Mande un mensaje. Me diga, me haga un like, un share. Los saludos a todos, invitándolos para mañana a nuestro servicio. Vamos a tener servicio en la iglesia, voy a estar allí y vamos a servir la cena del Señor. ¿Por qué? Porque dice el Señor, cada vez que esto hicieres, mi muerte y mi resurrección conmemoraréis. Allí voy a estar. Prepárese usted. En el nombre de Jesús me despido. Hasta mañana. Dios lo bendiga.